Bueno, entonces vamos a continuar nuestro estudio en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Llegué un poquito tarde, entre otras cosas, porque, bueno, el maldito está aquí, se nos fue la luz. Nosotros vivimos en un sitio que casi estamos como en los países, que no se nos va la luz, se nos fue la luz o la energía eléctrica. ¿Dónde está Roberto? Bueno, el asunto es no. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos agua, cosas raras nosotros. Y me tocó sacar agua de la tina y damos un baño de cubeta que tenía, por cierto, un tiempecito. Sí. Así que, bueno, pero nada, qué bueno estar con ustedes. Y vamos a leer en la segunda carta del apóstol a los tesalonicenses, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, esta vez el capítulo 3. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bueno, ya hemos estado viendo detenidamente toda esta carta y hemos llegado acá donde Pablo expresa mediante una oración una gran confianza. Pablo comienza ya a cerrar esta epístola o carta, y al hacerlo nosotros tenemos aquí un maravilloso modelo de cómo Pablo demuestra confianza, de que su equipo, que lo acompañaba tanto Timoteo como Silas, y sus planes que ellos tenían, no estaba basado en sus personalidades humanas, sino en la confianza en el Señor mismo. No estaba confiado en su gran categoría de un hombre con esas cualidades extraordinarias que él tenía, y para nadie discute el hecho de que después de el Señor no ha existido un cristiano, oiga bien, de la estatura del apóstol Pablo. Un hombre excepcionalmente inteligente, pero más que inteligente, un hombre usado poderosamente por el Espíritu Santo. Fíjese que 13 de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo, que significa que era un hombre de una capacidad extraordinaria. Pero él no decía confíen en mí, no. Su confianza estaba enteramente en el Señor. Su confianza para cualquier cosa que pudieran necesitar ellos y ellos pudiesen enfrentar, era una confianza interminable en la provisión y la fidelidad del Señor y de su poderosa palabra. Ahí estaba el secreto, su confianza en el Señor y en su poderosa palabra. El Señor Jesús dijo de manera enfática: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está fundada en Él. Él le dijo a Pedro: sobre esta roca. Eso se ha puesto en discusión durante muchos siglos. Se ha estado discutiendo si el Señor había dicho que sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca se estaba refiriendo a Pedro. No, la iglesia no está edificada sobre hombre alguno. La iglesia está edificada sobre Él. Por lo tanto, Él prometió una promesa enfática de que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si hay un sitio donde uno está seguro, es en la iglesia. Yo no sé si en la casa de uno puede estar, pues la gente piensa que en su casa, vino el COVID, en mi casa. Tú vas a estar más seguro en tu casa que en la iglesia. No hay un lugar más seguro para el creyente que la iglesia. Porque no fue sobre mi casa, es sobre la iglesia que él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La iglesia tiene vocación de eternidad.
o sea, de permanencia. Mientras estemos aquí en la tierra, la iglesia está aquí. Y cuando estemos allá arriba, ya desaparece. No, porque la iglesia es la novia del Cordero y nosotros vendremos con él y reinaremos en la tierra, porque esa es su novia. La iglesia, cuando está sana, cuando está en sus momentos de mayor vigor espiritual, anhela la venida del Señor. Para uno darse cuenta si es un movimiento dado, es un movimiento guiado por el Espíritu, es un momento de avivamiento espiritual, usted se va a dar cuenta si ese grupo que está que están en avivamiento, su deseo es la venida del Señor, o por el contrario, como vemos muchos movimientos llamados de avivamiento hoy, quieren revolucionarla, porque aquí esto es de nosotros, están en la tierra, y nosotros nos vamos a apoderar. Tiene su mirada puesta en la tierra. Cuando la iglesia está sana, y a través de la historia ha sido así, lo que se ve es el deseo ferviente de que el Señor venga. Entonces, esa es una realidad que nosotros debemos siempre tener bien presente en nuestras mentes. Ahora bien, si Dios usa frágiles instrumentos humanos como nosotros para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, el logro final, el resultado final de todo cuanto sobra. Nosotros somos embajadores aquí en la tierra y tenemos, se nos ha encomendado que nosotros llevemos, somos portadores del mensaje de salvación. No es un ángel que va a venir a hablar el evangelio, es usted, mi hermano, y yo. No va a venir del cielo una voz, no, la voz que va a venir es la suya y la mía. Hay una tendencia muy moderna, muy de nuestros tiempos, y es ser rápido. Rápido para todo, queremos todo, ya. Y así planificamos y actuamos muchas veces rápidamente en lugar de orar. ¿Se da cuenta? Vamos, no está orando, vámonos, muévete. Actuamos muy rápidamente y planificamos en lugar de orar y esperar en el Señor, y luego en el tiempo y en la dirección de Dios, trabajar en su fuerza, en su dirección y en su provisión. Nos parece a nosotros los hombres y mujeres de este tiempo que están orando, perdiendo el tiempo, ahí están con la cabeza para abajo, y muchísima gente pasando hambre en la calle y perdiéndose. Levántate de ahí. Entonces, nosotros valoramos más el actuar, el hacer, que el ser. Yo no te veo a ti nada, pero tú no sabes si estás orando por ¿verdad? Para que el Señor use el hermano y por la iglesia, sino actuando y moviéndonos mucho movimiento, mucha actividad, pero muchas veces sin la dirección del Señor. Esta no es solo una posición de sabiduría cuando estamos así, sino de humildad. Y el poner nuestra confianza no en nosotros mismos, sino en Dios, que es soberano y que es el Salvador. Estamos llenos de planes, de libros muy buenos de planificación para hacer cosas. Pero, ¿qué tiempo estamos dedicando a la oración? Y no me diga usted, no, lloré, pero ya tú dijiste lo que estamos orando para que lo que nosotros ya decidimos que vamos a hacer salga bien. Ya dijimos todo. Señores, vamos a ir aquí, vamos a ir para allí, vamos a ir para acá. Entonces vamos a orarle al Señor para que nos dirijan todo cuanto vamos a hacer. Ah, bueno, entonces el Señor es un siervo de nosotros. Y ahora que el Señor nos ayude, que esos planes que nosotros ya ideamos vayan a bien. Decía un hombre, un estudioso de la palabra, hay algo profundamente conmovedor en el pensamiento de este gigante entre los hombres, pidiendo las oraciones de los tesalonicenses, que también reconocieron su propia debilidad. En ninguna parte se ve más claramente la humildad de Pablo
Y el hecho de que él, por así decirlo, se arrojara a sí mismo en sus corazones, debe haber hecho mucho para atar incluso a sus oponentes a él, porque es muy difícil sentir aversión por un hombre que te pide que ore por él. Ora por mí. Te está diciendo, yo no tengo la capacidad, ora, mi hermano, que yo... Entonces, un hombre que pide así a uno le da a demostrar que él es dependiente. Él no es uno que se cree que puede hacer cosas por sí solo, sino él es dependiente del Señor. Versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Esa palabra, por lo demás, en el griego es una sola palabra, que es loipón, una partícula de transición que casi siempre se usaba al final de una carta, como queriendo decir finalmente. Ahora bien, el apóstol todavía no está terminando, no ha terminado. Sin embargo, él pone finalmente, como si él ya hubiera terminado la carta. Pero no, finalmente, hermanos, y hemos dicho otras veces, pero es bueno que lo tengamos muy presente en nuestras mentes y corazones, esa palabra hermanos es una palabra muy cristiana. Adelphos, nacido del mismo vientre, significa, si lo llevamos a la traducción literal. Es la palabra con que se conocían en la antigüedad y debemos nosotros conocernos. Hay palabras que quieren sustituir el contenido afectivo de esa palabra. Varón, ¿te das cuenta? Siervo, hermanos. Hermanos es una palabra que tiene un sentido muy entrañable en sí misma. Te estoy hablando en principio que tú y yo somos iguales y que hay entre nosotros una relación de amor. Pero podemos vaciar de contenido la palabra y decirla meramente como un cliché, un lugar común, una palabra, una terminología sin vacía de contenido. Si yo te digo, hermano, te estoy diciendo que entre tú y yo tenemos algo en común. Por eso, cuando tenemos algo en común, nos gusta a nosotros estar juntos, porque nos sentimos bien. Cuando nosotros vamos mi esposa y yo, a los congresos, tanto aquí, bueno, estuvimos en Colombia, y Liana se reirá porque nos invitaron a una llamada chiva rumbera. La chiva rumbera, una guagua, donde uno lo meten ahí, y eso es de música de apaga y vámonos, y bebida, entre otras cosas. No, usted imagina de que, ¿verdad? Entonces, no, chiva rumbera, no. Ustedes no van ahí, no, naturalmente uno no quiere que se quede la idea muchas veces de que, yo no me junto con... Pero ellos tienen que saber y saben que hay cosas donde nosotros ya no podemos estar, no podemos estar ahí en esas cosas. Entonces, qué bueno cuando estamos con los hermanos porque nos sentimos entre familias una vez inmediatamente. Y Diana tuvo el privilegio de que estuvo el domingo, mientras nosotros estábamos en el congreso, ella visitó a unos hermanos allá en Colombia, y así mismo se sintió entre familias. Y hermana, porque era una relación de amor. Y cuando nos juntamos, estamos en comunión, coinonía. Es una característica muy propia de los seguidores del Señor. Por lo demás, hermanos, dice orad por nosotros. Aquí hay una lección importante, muy importante para todos nosotros. Aquí estaba Pablo, como dijimos, un gigante entre los hombres, y uno usado poderosamente por el Señor. Y Pablo aquí humildemente le está pidiendo a ellos que oren por él. Oren por mí.
Me han estado llamando y eso no le vaya a la mente. Bien, humildemente él busca la oración de los hermanos, que oren por él. Él necesitaba la oración. Todos nosotros necesitamos la oración. Y no necesariamente ni exclusivamente si yo estoy enfermo. Porque entonces, hermano, que está enfermo, oren por mí para que el Señor me ayude a vivir una vida agradable a Él. Oren por los asuntos espirituales, que estemos deseosos de estar trabajando en la obra del Señor, tanta falta que hace. Que haya en nosotros el anhelo de proclamar el mensaje de salvación a tantos que lo necesitan. Orar por todas esas cosas. Hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos orar. No limitarnos solamente, con eso no quiero decir que no se ore, pero a veces nos limitamos a los que están enfermos y entendemos que la salud física muchas veces, por la insistencia en ello, es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, una vida digna del Señor, que nosotros debemos todos tratar con la ayuda del Señor, de otra manera no podemos hacerlo, debiera ser un motivo por el cual usted ore por mí. Usted siempre ore por mí, hermano, y yo orar por usted, orar los unos por los otros. Pablo quería que orara, pero él dice, especifica qué cosa, sobre qué él quería que ellos oraran. Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Fíjense que el apóstol no ora por razones de salud. ¿Le llama la atención eso? Y usted me dirá, pero acuérdese aquella vez que lo oró 3 veces para que el Señor le quitara ese aguijón, pero lo oró él, pues no puso a decir a la iglesia, ay, oren por mí, hermano, que yo estoy malo. No, él oró al Señor y el Señor le dijo, mira, no bástate mi gracia, le respondió a él directamente. Ahora bien, él pide una oración pública por estas 2 cosas, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La primera petición, la palabra del Señor, literalmente que el mensaje, que el logos corra y sea glorificado, dice como lo fue también con vosotros. El mensaje de la palabra es el mensaje del Evangelio, que es la revelación divina que Dios exhaló y por tanto viene respaldada con la autoridad de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no hay que darle mucho brillo y salsa. Él viene con su salsa. Ve usted la palabra del Evangelio, ella trabaja ella misma, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Ella corta sola. No piense darle un discurso y que usted no, dele la palabra. Y el que está ahí la oye. Y esa palabra hace el efecto que solamente ella puede hacer en el corazón. No tenga miedo. No tiene que tener, ni espere tampoco resultados inmediatos necesariamente. A veces somos muy desesperados. Y diga. No, ya usted le dijo. Espere. Que la palabra hace su trabajo, ahí va haciendo su trabajo. Así que es la palabra que corra, que ella pueda tener esa facultad de correr. Y dice, y sea glorificado. Entonces, la primera necesidad es que pueda funcionar. Esto está en lo que llama el presente continuo de la palabra. Correr, en el sentido de avanzar rápidamente sin obstáculos. Eso es lo que él quiere. Que oren para que la palabra de Dios avance rápidamente y sin obstáculos. Entonces es una oración para que el mensaje de Dios continúe avanzando rápidamente y sin obstáculos hacia y dentro de los corazones de los hombres y las mujeres, como había ocurrido con ellos, con esos tesalonicenses. Por ejemplo,
Si vamos a Primera de Tesalonicenses, la primera carta, versículo 1, Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense qué testimonio tan hermoso da el apóstol acerca de lo que había ocurrido con ellos, con esos hermanos. Dice que ellos recibieron la palabra de Dios y la recibieron no como palabra de hombres. Ellos entendieron que eso no era cosa de los hombres. Ellos entendieron que esta es la verdad, la palabra de Dios. Y esa palabra actúa en ellos, los creyentes. Así que ellos eran un ejemplo de lo que había sucedido con esa palabra. Había avanzado rápidamente en ellos y sin ningún obstáculo. Nótese primero que el enfoque aquí está en el mensaje más que en el mensajero, porque Pablo dice primero, ¿verdad?, que la palabra corra y sea glorificada. No menciona que yo que voy a predicar, o Timoteo, o Silas. No, la palabra. Él menciona primeramente el mensaje antes que el mensajero. Es que el mensaje es el que transforma las personas, no es el mensajero. A veces nosotros tenemos la idea, si uno trae aquí lo que falta con un predicador, bueno, predicador de esos que vienen de afuera, bueno, a veces estamos pensando que es el hombre, que es el predicador, que es el mensajero. Y es la palabra la que hace el efecto, es la palabra la que puede producir la transformación en el corazón del hombre. Y de nuevo aquí también podemos vislumbrar la confianza de Pablo. Su confianza está en Dios y su confianza está en su preciosa palabra. En Dios, primero, y en su preciosa palabra. En segundo lugar, la naturaleza misma de tal pedido recuerda el hecho de que Satanás y este mundo siempre están trabajando para poner obstáculos o barreras contra el mensaje. Por eso dice que la palabra del Señor corra libremente. Porque el enemigo lo que, entre otras cosas, busca poner obstáculos a que eso no suceda, que no corra. Asimismo, el mundo. Entonces, la palabra debe correr libremente, sin los obstáculos que pone el enemigo muchas veces. La segunda necesidad expresada en esta primera oración es que el mensaje pueda continuar siendo glorificado. Fíjate que primero es que dice que la palabra corra y sea glorificada. El verbo aquí está también en presente continuo y podría ser entendido también como honrar, engrandecer, alabar. La idea es que el mensaje de Dios y por lo tanto Dios mismo pueda ser honrado entre los hombres cuando reconozcan su autoridad y sometan sus vidas a su gloriosa verdad en fe, obediencia y en crecimiento continuo. Así es glorificado el mensaje, cuando vidas transformadas comienzan a producir los frutos de obediencia y crecimiento continuo. Un ejemplo de esto es lo que pasó con los tesalonicenses. Dice el mismo Pablo ahí en la oración, tal como sucedió con ustedes. Él recuerda aquí, con esta expresión, el asombroso éxito del mensaje en Tesalónica. Por ejemplo, en la primera carta,
Volvamos nuevamente a la primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La palabra llegó a ellos, dice, no solamente con palabras, sino también con poder. Y también en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y en el versículo 6 continúa diciendo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Si nosotros decimos que somos cristianos, es porque nos parecemos a Cristo. Nosotros tenemos a quien imitar, a Cristo. Ese es nuestro ejemplo, eso es nuestro modelo. Cristiano porque somos parecidos a Cristo. ¿En qué ciudad fue que primeramente se le llamó a los seguidores de Jesucristo cristianos? En Antioquía. Y muy posiblemente era porque los de Antioquía, que eran gentiles, dijeron: pero ellos se parecen a Cristo. Oh, son cristianos, ¿por qué se parecen? Qué bueno sería que a uno le dijeran así, ¿eh? Hay gente que me han dicho, y me gusta cuando me lo he dicho: oye, tú fuiste para ese papá tuyo. Oh, entonces yo me sonrío, ¿verdad? Okay. Naturalmente. Qué bueno que uno pueda parecerse a una persona que uno le tiene tan alta estima, pero qué bueno sería que nos pareciéramos a Cristo, que pudieran decirnos, si nosotros hablar de ellos: pues tú tienes que ser cristiano. Me acuerdo, y Ileana está aquí, y eso nos dio mucha alegría. Estábamos nosotros en Nazaret, caminando en la calle, junto con otros turistas, y salimos de la guagua y estábamos caminando y conociendo, y una señora se nos acercó y nos dijo: ustedes son cristianos. ¿Verdad? Nosotros de risita, ¿y por qué? Ustedes se ven que son cristianos. Seguro no era porque estábamos hablando mala palabra, ni oyendo reggaetón, ni de ¿verdad? ¿Qué cristianos son estos? Algo ella vio, porque no nos conocía, que le pareció que éramos creyentes. Y así nos ha pasado otras veces, muchas experiencias, y quiera el Señor que siempre ocurra eso. Estando en Jerusalén, me pongo a contar la anécdota, no he terminado, pero es para ver, vean vivencias. Nosotros, no es que nos sobre el dinero, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos en un hotel Sheraton y decimos: vamos a comer. Y nos hemos entrado al comedor, ahí está, y nos sentamos y comienzan a darnos cosas. Y coge uva para acá, y ya estábamos nosotros como medio broncos porque eso no era todo incluido. Y al final de cuentas nos acercó un señor y dijo: no, todo eso está dentro, era un grupo de salvadoreños. Después nos enteramos que ellos dijeron: ustedes son cristianos, siéntanse allá a comer, que esto es para lo que... Así que bueno es que puedan, por la manera que uno se conduce y uno habla, que la gente pueda decir: pero tú eres creyente. Así pasó con ellos. Versículo 2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjese, eso sigue siendo parte de la oración. Es ahí vincula esto que estamos hablando, que está en un versículo aparte, pero es el mismo pensamiento, es la misma oración. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Fíjese que él puso eso de último. Este pedido ciertamente es naturalmente más personal, pero todavía está relacionado con el primer pedido para el progreso rápido y sin obstáculo de la palabra,
porque ellos eran los mensajeros del Evangelio. La palabra de Dios no estaba atada, ni estaba encarcelada, y Satanás es impotente frente a ella cuando la palabra se proclama con precisión. Si la palabra se proclama con precisión, Satanás no tiene potencia contra ella. Eso lo aprendimos con el Señor, ¿o no? El Señor fue tentado por Satanás cuando Él estuvo allí en el desierto, 40 días y 40 noches en ayuna, y Satanás se le acercó al Señor y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se conviertan en pan, porque escrito está, ¿verdad? Pero el Señor en toda ocasión le respondió con la palabra, escrito está. No hay que hacer mucha bulla para que Satanás se vaya, ni hacerle, hazle la cruz. Satanás te le hace la cruz y se ríe. Lo único que a Satanás le hace que huya es la palabra, lo inutiliza. Por eso es bueno que uno conozca la palabra, la tenga en su mente, en su corazón, la conozca de memoria. Yo oí a Miguel diciendo el inconveniente de que se iba a cantar sin que se proyectara en la pantalla. Lo de mi época no sabíamos los signos de memoria. Y si ustedes ven, eso no es para uno vanagloriarse, sino que era una práctica muy, creo yo, de la época, aprendérselo. Y cualquiera de nosotros puede cantarlo sin tener necesidad de leerlo ni de mirarlo en la pantalla, porque lo conocemos. Mi mamá, que no era cantante, no era ni buena ni mala cantante, mi hermano clasificó a los cantantes en 3 grupos. Dice él todavía que hay quienes tienen buena voz y saben cantar. O sea, hay cantantes que tienen buena voz y saben cantar. Y hay otros cantantes que tienen buena voz pero no saben cantar. Pero hay otros que ni tienen buena voz ni saben cantar, pero cantan. Entonces ahí estábamos mi mamá y yo, entre otros. Ella cantaba mucho y yo aprendí muchos signos con ella. Y yo no te puedo decir tal, de pequeño, posiblemente yo durmiendo, ella me dormía cantándome esos signos y eso se le va metiendo a uno los huesos y uno se lo sabe. Así debe ser la palabra. La palabra debe abundar en nuestras mentes y abundar en nuestros corazones. Entonces, Satanás es impotente frente a la palabra cuando ella se usa con precisión. No esté gagueando y escrito está, cuídate que yo te cuidaré, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en ningún sitio, entonces te tiene que, ¿sabes? Yo sé que está ahí, sí, dame ver. No, te tiene que saber la palabra, tenerla rápida en su mente. Satanás puede que la niegue la palabra, puede que la ataque, puede que intente agregarle o restarle, pero esos son intentos ineficaces de parte de él. Él no tiene poder contra la palabra. Ahora bien, él buscará usar a aquellos que están bajo sus influencias para que puedan matar, distraer, detener o de alguna manera engañar a los mensajeros de la palabra. Eso sí puede usar. Entonces nosotros tenemos que estar bien alerta. Por eso hay que orar por el que va a predicar. Por eso hay que orar a los que usan púlpito, para que usen la palabra con precisión, que corten la palabra correctamente, para que ella sea eficaz. De otra manera, el enemigo la inutiliza. Literalmente el texto dice que los libre de los hombres perversos y malos. La presencia del artículo podría indicar un grupo específico de hombres, pero es más probable que se trate de una ilustración de un artículo genérico y apunte a una clase de individuo, una clase de hombres que constituyen un obstáculo muy real a los mensajeros del Evangelio.
Como tal, esa categoría particulariza. Dice, son ante todos perversos. Esta palabra traducida perverso también puede ser entendida fuera de lugar, extraño, ultrajante. Ellos lo que buscan eso es poner obstáculos, hombres perversos y malos. Cuando habla de malos moralmente, deshonestos. La palabra aquí usada es poneros. En el sentido físico, esa palabra poneros significa virulento, malcriado, sin valor. Éticamente significa inicuo, perverso, bajo, vicioso, degenerado. Hay dos palabras, y con esto no quiero dar lección de griego, pero hay dos palabras en el griego que se traducen en español como malos. Está la palabra kakos, que también es malos. Pero, como alguien decía, kakos puede contentarse con perecer en su propia corrupción. El kakos malo perece con su propia corrupción, malo para él solo. Ahora bien, el poneros, que es la palabra que se utiliza aquí, busca destruir con él a otros. Él no se limita a destruirse él solo, sino destruir con él a otros. Y como tiene un artículo en el original, ese hosponeros se está refiriendo al maligno. Cuando tiene el artículo os, él, se está refiriendo al maligno, a Satanás mismo. El infierno fue creado ¿para quién? Para Satanás y su hueste. Ahora Satanás no quiere irse solo para allá. Entonces por eso él es el poneros. Él quiere llevar muchos allá. Él no tiene otra intención. Él quiere llevar muchos a un lugar que fue creado para él y los suyos, que desobedecieron. Y la función de él es, entre otras, hacer que muchos vayan con él allí. Y termina diciendo el apóstol, porque no es de todo la fe. Porque no todos tienen fe, algunos traducen, no todos tienen fe. Y se está refiriendo a esa categoría de hombres que no tienen fe, no de todos es la fe. Tenemos nosotros que saber eso, que no todos los hombres tienen esa fe, y vamos a ver en el versículo que sigue, cuando hace una suerte de contraste con el Señor que sí es fiel, y habla ahí de fidelidad, como si fuera un contraste a esa palabra. Versículo 3 dice, porque fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Con la incredulidad humana del versículo anterior y el comportamiento que acabamos nosotros de describir, el apóstol rápidamente vuelve a centrar a los tesalonicenses en el Señor y en su fidelidad. Si es verdad que hay hombres que no tienen fe, el Señor sí es fiel. Habla de fidelidad. El término fiel aquí se pone primero en el original con la función de enfatizar y marcar así un claro contraste con esos hombres que no tenían fe. El Señor sí es digno de fiar. El Señor sí es fiel. Cuando uno viene al servicio de oración y termina, con cierta frecuencia cantamos un coro que dice, Dios contesta la oración. En un tiempo se decía, porque si le somos fiel. Y alguien dijo, creo con mucha razón, no, porque Él es fiel. Entonces nosotros podemos confiar, Él es digno de confianza. Nosotros tenemos plena confianza de que Él contesta la oración porque Él es fiel. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de el mal. Nosotros podemos tener completa confianza de que Él nos guardará
de el mal, Él es digno de toda confianza. Mientras el apóstol piensa en el carácter del Señor, también piensa en las necesidades espirituales y emocionales de los tesalonicenses, y rápidamente Él les asegura a ellos de que el Señor es fiel y los afirmará y los guardará del mal. Esa es una expresión capital, mi hermano. No tengo mucho tiempo, se me fue el tiempo, pero téngalo muy presente. Nosotros fallamos ahí. La fe es confianza o no en el Señor. El carácter habla de lo que Él es, de lo que nosotros somos, de lo que lo constituye, de lo que es inherente a Él. Y Él es fiel. Si uno está orando, Señor, ayúdame, y está dudando, estamos nosotros cuestionando esa cualidad del Señor. Y nosotros no debemos, bajo ningún concepto, poner en entredicho, en dudas, del que el Señor es fiel. Si estamos orando por algo, esperemos confiadamente, porque Él no es como nosotros, no es como los hombres, Él es fiel. Y dice que Él es quien les fortalecerá y le guardará, o sea, los fortalecerá y los guardará y los protegerá del maligno. El maligno siempre quiere hacerle daño a uno, pues lo que busca es dañar a los. Si hay alguien que el maligno odia, es a los hijos de Dios, a nosotros. Pero Él dice Pedro, Él es como un león rugiente. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora Él sabe que no nos puede devorar. Ahora Él no puede meter miedo. Hermanos, no salgan, que están asaltando por la iglesia. Entonces el hermano está nervioso. Ya no puede ir de noche, vaya a la iglesia. Venga a la iglesia, el Señor lo va a proteger. El COVID, hermano. Al Señor no le pasó nada a los hermanos que vinieron con fidelidad. Nadie se murió, gracias al Señor. No. Él quiere meterle miedo a uno. Nosotros estamos protegidos por el Señor. Y Él es el que sabe, un día no va a morir. Porque usted va a durar 100 años. Digo, puede ser que dure, pero ¿cuánto durará? Seguro que 200 no va a durar. Estamos aquí hasta que el Señor quiera, pero no debemos poner en cuestionamiento que Él es fiel, que Él es digno de confianza. Y Él nos guarda y nos protege. La palabra proteger, fulazo, entraña también nos defiende. Naturalmente sugiere la presencia de alguna forma de peligro que el apóstol define como el maligno. Ya arriba, en el versículo anterior, el apóstol había mencionado a los hombres malvados, oponeros. Parte de la razón por la que son activamente malvados, y se mencionan anteriormente, es porque son incrédulos. Pero detrás de esa incredulidad y su actividad malvada está el maligno, Satanás. Por lo tanto, es Satanás quien está detrás de ellos para que ellos hagan esa función de obstaculizar, de enfrentar, de que la palabra no corra. Porque él sabe que la palabra produce efectos en el corazón de las personas y él no quiere. Pone obstáculos para que eso no ocurra. Pero el Señor es fiel. El Señor es digno de confianza. No pongamos nunca en cuestionamiento esa cualidad del Señor, ese atributo de su personalidad. Él es fiel. Así, hermano, vaya pensando. Nosotros seguiremos en el tema más adelante, pero vemos una hermosa oración de Pablo, dándole a los hermanos en Tesalónica el ánimo que ellos necesitaban, la fortaleza en los momentos de prueba. No dudaran en ningún momento de la fidelidad del Señor. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias. Te damos una vez más por el privilegio tan grande que tú nos das de venir y junto como iglesia en esta noche
alabarte y glorificarte, pues solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra y digno de todo honor. Gracias te damos por Jesucristo y gracias por su obra perfecta realizada en la cruz. En ella descansamos y en ella estamos nosotros esperanzados. Y sabemos que un día no muy lejano, Él vendrá para llevarnos y estar con Él por toda la eternidad. Bendícenos y ayúdanos, todas estas cosas las pedimos, dándote las gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.